Yo vamos a ir bachando. Lenga ya. Ya. Si tú me limden poto. Uy, chay ahora yo me cuido ahora yo lazo. Corret le hangu iga iga. Kaya dia gaya yo. Pachino pal no publio. Moto. Aku lagi. Inya baita kuruche. Ah, si tontito. Martin? Ah. Lo otro fue. Y lo chancho. Y loca. Ven para acá, Rere. Rere. Eso tiene todo. ¿Cómo vas a tomar hoy?
Hei kamna dua. Jatuh. Nah, di video. Video cuy? Eh, nyuan ni. Ini pulang mainan tu bi. Karinya tolto? El puesto del viras. Está, justo no puede ver. Ahí sí. Ahí está. Veamos tuyo. Betul. Bienvenidos al aula magna de la Universidad Católica de Temuco. Marmaro y compuche, encheta Bastián Pingen, encheta Pehuenche. Fi feita chi nengo más meo, feita chi video taman pel chiveula. Ta tu culpa y ta chunge chi ngeliu keiche. Chunge ta ngeliu ngen, chunge ta in chunge chi auken ta Pehuenche. Kui fi ka fantepo ella felewe. Entonces, en el video aquí muestro un poquito cómo es la vida pehuenche, que es transhumante, que uno elige dónde ir a hacer su puesto, en cuál cerro, en qué río, y esto se está perdiendo mucho ya. Actualmente ya nadie hace eso y poca gente hace eso, así que hay que rescatar esa costumbre y todas las costumbres mapuches que se están perdiendo actualmente. Compuche, yo ta intoltomeu, rume tu culpan en que ta cherufe. Feita chi cherufe ta miawi mawiza meu pikingan, y na patia mawida, y na mawida toltou ki ninchin, fei meu ta chipake ta cherufe. Feichido como no clit faci poesía. Wilu inantukun. Kalfau mapumeo amuleyu. Wirafu. Rangi kachuntu, rangi lawen. Wirafu, pelal krerpuyo namunyaiki. Pakirin kayu, branelchi, planyaiki, rangi mawida. Inchumuten wiraf kleyu, rangi klontu namuleyuchi, rangi reglelon kocherufe. Uy, wey, take cherufe, wifentu ingon mawisa, katutun ma feyumo yukawenya ikiangan, plala, piler pui tamichi. Kalfauna me ke ikachu, cherufe ni uy ingen mo,
Plala, 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 plala. Amo con kliyum teninchu. Wilui nantukuleyumo charufe. Kinyakemu tewautu yunyaiki. Inchufi mer nyemu tukeyu. Achawe tu nyaikiem ka kuruna tu mapuyem. Kinyakemu turpakeyumo charufe. Cheu chipo tipu keyu. Lada tukeyu. Kawitach papa ketuyu. Kamu kiyu. Plala, 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 plala. Inantukunengeyo anay. Plala, 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 plala. Inantukuneyumo taktal. Pichike kongoy ngetuyu. Kinyepching rungetuyu michi. Kimwetula in chewin konal. Doi yaski reglean pucherufe. El kawin punwi. Pratolol chuchin. Kamuin. Prakerin puam. Pilke prakekoyamo in chin. Kinyakemu kilin mangayo nyaiki wanyang keyo wesara kiswam marang ketiyo kamule ketiyo laikum keli akule chingaman incherume laikum layayo chumtera kum tukung elerume pun chumte yaskele lerume rumeta ti wesainma laikum layayo rumel pun klele manai kekeli wea que cherufe kalfa wetuno lema pu amulayo mten Chumte alay ma perume tatipun. Nuku kuno to ayu, chengeto ay michi, welu usala yain, nyaikika ay minchu. Usape pilerume, cherufe, plala, 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 femayu. Aska kawayu tfachipun meu, komche umagli, plala, 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 wang kitrewa. Fiyu kimnon nga antengetui, kinyepchi tegel ngetuyu nyaiki. Pilmaiken ngetui mi, choiken etuninche. Seurupai weapun traleu pipingetui wenuka chaltoki. Umauk leturki ti wea que cherufe. Kame antengetui seu fiu inantukun. Usamla ya yumu prake reglelon ko cherufe. Urkile miñañay que yento imupange. Amule peyu piukeyewon. Entonces este poema se trata sobre una persecución en grupo en el que muchos cherufes, estos seres con forma de bola de fuego que se ven en los cerros, van persiguiendo a una pareja calcu que tienen la capacidad de transformarse en diferentes seres, en monito del monte, en pájaro, en gallina, en gato, y por lo tanto van galopando. Entonces el gato van encima de un gato que tiene el poder de transformarse igual, en transformarse en diferentes cosas. Entonces la cultura mapuche, pehuenche, se tratan mucho estos temas en las conversaciones, cuando los cherufes dicen que son seres que tienen forma de bola de fuego, pero tienen la capacidad de transformarse en diferentes seres. Se pueden transformar en perro o en persona. Y en la noche el cherufe tiene su casa en el cerro. Y en la noche sale a cazar animales, dicen, a cazar todo tipo de animales. Y le gusta llegar a la casa con harta carne. Entonces, de repente dicen que llega con cabeza de chiva, con cabeza de oveja, con cabeza de vaca y a veces cabeza de personas que andan por ahí. Entonces, fei chidungo ta nukli fei ta chidungo apuen. Fei lata katukul yanta ni pu takeche. Fei ta chi lifru kusheke pun pingi. Fei ta muta tukulpan ta chumte falin tap takeche. Chumte alkutun muingan. Takeche ta alkutun muy. Poyen muy. Takeche ta compañtun muy. Melita impemeal ta imtakeche. Akuin ta guariamo. Ngoi en tuketuin kinyekemu ta imtakeche. Pukuse pufucham lelu lof meu. Fi repente ta kutan lipiru men ketuin. Amubem ketui ta. Aldesh paletulin ta. Pepeamu etula ya fin kinyekemu chilkatun mu. Kasawun mu. Kuse papai. Amulei mi kuse pilio, weluka me alu tukukan tawaria meu. Kinyap tamen kun tukukan yeni, temen na ayu klimi piuke papai.
Chumten wirafro me neperpo. Wim klewe mi namuntun. Chumafo mi kai. Witatu kli ayuun ng ulkantun. Feita chiwariamo chilkatule mi pupinyen. Akuro megatingan. Afchi semana mo. Feita chiwariamo kasaugli mi pupinyen. Welo mi nimi kakeyisen. Nyala kui walang tuyuke ito filmongen. Konywe katoy chike kulin. Kusen katoy mi puachawal. Nafase weyaway chike nyaiki. Welo mi nimi tami punonon. Tuyen web chipapanantu. Tokong fampram ke inta in lipang. Wa kenyi chike wishum, chike winyum. U papul paliman, pentele iwan fachanto. Il tola chawel, yaskulengan, rukafu inyo kuramengan. Kachutul menge ufisa konwenau, tongleafu ingan. Eimi kutalto eimi, incheli chitu wakamean, areli chitoyo. Tofini le fun chushum arof tipai kel tato yu knyema mil po tipu wa shap chuantru alin matanale way al fubelai vi cheu wi trawe to afi tofi ka wi chaji patui al fuwen elai mo pelena muini yisitu wa kameal wo ka way ni ptake mo po ptake gnyem ai fin pichun Wakenyi sisikal afer kelen tu kawain papai, kelen tu kawain chachai, welu feula, matetu kunoin, kagenye pichi wukef kofke. Chuchita ti matetu kunolu, kafe wel yichitu kunoai. Che muchi fente kutancho keluche kuseyem, kamele wekelaiche, kain plea muy pupunyen, kasau kia wei punyen. Chilcatule tu ipenyen, mna faliwe pasake, mna suminye we kiyen, tiwiu klewetun, chewni adle ke mumcheku ifi. Mna pche rupayan tu fi nginyilan, yekunumechi mamil, chokopra le tofan pemnoli. Titikli tofil chemken, ken no foro, chunkel klini chunkel wetani, karetilla, pengel ngen nga kinyep chasentu chumel. Uyanga piukele we kinyewe aswam. No nika wiyange, kenyewe sa tonotol. Que lo que ku maful muchi, e monta ngain puka muchi, nauten, puriem, enyumaluchi, enyumchi. Titika yufisa, titika ingan, tabirene, ligay tirapo, weflay kayen, suminkali, welo yikalan, yenen kase. Alof, we nge kulin, askinto niene wengen. Nyam na tu ke luke ku chengkel kli mi tani karetila titikli puachawel ngutuma itati kusenya alka tekali kisu mamel ni duam nukutter menakame takatun melefita takatal turkian mai tfachipun psi al ke piren watakawel Kenyarpun, purpun, kelarpun, la kai taliwen, takamali, wen tekatuna nelewe kusepapai, nyalpun malu, humana ofemai. Bueno, en este poema siempre cuento como mini historias sobre diferentes personas en mis poemas. Entonces este poema se trata sobre una abuela que en su tiempo antiguo convivió harto con sus seres queridos, con su hijo, con su hija, con su nieto, con todos. Entonces, en un tiempo la casa estuvo llena de vida, con animales, los animales ahí disfrutando la primavera, sacando leche a las vacas, trabajando en la tierra. Esa es la primera parte del poema. Después aparece la abuela sola en su vida, ya que los hijos y los nietos, las hijas y las nietas se van a trabajar o a estudiar. Entonces a nosotros como mapuche nos toca esa realidad cuando venimos a la guardia. Estamos lejos del LOF y por lo cual no tenemos que olvidar a nuestras gente mayor, a los abuelitos, a las abuelitas que están por allá, que no esperemos hasta que nos digan que tal persona está hospitalizada. Fe y puche,
Femniechi. Feita kakenye pchi poema doi pchi. Feita ta kai no nyempingi. Incheta ni chuchu tu culpa al que no quiñe genyem kai en pingi kimlan chem genyem ngen welo coma feipi chi genyem piano. Feimo de omant fachi poema. Kai en genyem. Kai prarumi kai pingi kai en. Kutan kau me que lo ni pelli kai prarumi le wepeai mai kai en. Kai cantulen kai cler poi kai en rupumeo. Deuma kimen ngewelai kai en. Chemonta kai que te ume kimi kai en. Pieyo kuse kai en. Kai pim tenkisu. Este es un pájaro que se llama Caicayen y mi abuela me contó un tiempo que existía este pájaro en el loft, pero que ahora ya no existe, desapareció, se acabó por la deforestación y la intervención que hay en la naturaleza igual de repente con los proyectos. Y yo no tengo idea qué pájaro sería este, pero se llamaba Caicayen. Y ahí me inspiré para hacer el poema. Feulá con puché, quiñele weita tañi poema, feita chi poema ta de umabin ta quiñep pun kchaltule lunchin ta in pueni y nale ufu waleng meu. Antelechi ale ni minchemo. Ay, chumay nyama puen, ella uten elay, chocobelain, la wumne chachawelinchín, taiñam tun con lebelay. Chum leber me piuke, chum leber me rakizwam, chique pias le inume, fachipun ya in tam. Inaltu leufu, inaltu ko, witach papa pesungun. Ngoi ma umagna kelman pachipun ta ringkukano femai in piuke ano kapa rinkleli chemanta wewalo inchin ringkukano femlei in piuke incheni piuke soya iwai alkutli marcianeque tachipun rufpe ufalo pale pento coafin. Huichale pale ngatam kaya fin tachima pumo putuli iglesia. Chiquete maukleli tati. Peu falu pape marcianeque pipe chipu evangélico anai. Peu falu pape marcianeque pipe tati pastor clelo anai. Peu falu pape marcianeque pipe pukano tu fempe. Uyum tukupe meka welingan. Chewur que lo anta en chin. Chemre pomanta inani in, femiau que inyama kuifi, chewur que lo anta en chin, amulin marciane que ta in rucameo. Entonces, este poema se trata sobre personas que se juntan alrededor de una fogata en una noche muy fría y se sienten muy apagados y vacíos alrededor de la fogata. Entonces, una de las personas dice, ¿y si saltamos? Saltamos para que se alegre nuestro corazón. Y el otro Peñi dice, ¿y qué vamos a ganar si saltamos y saltamos y saltamos? Yo me voy a alegrar más si escucho a Marcianeque en el parlante esta noche. Y ahí la gente, ahí las personas que estaban ahí, y pusieron la música de Marcianeque y al mismo tiempo intentaron traerlo en persona. Lo intentaron invocar, Femniechi, y con saumerio. Femniechi con puché, Femniechi li tañi wilintukun, poesía, mañum nehuin tamanalkutu mupafiel fao, y Feimten piwai intati. Eso sería mi presentación con puché.
Y espero que les haya gustado mi poesía y estoy muy agradecido de que hayan venido a escucharme y también a escuchar a las lamien que vienen más adelante. Afafanes para Lamien Bastidas. ¿Juntos, cierto? Vamos a hacer un afafán todos juntos. 3 y... ¡Ya! El Lamien es poeta alborufo y tiene su tierra de origen en la cordillera de Lonquimay, cerca del lago Icalma. Su principal lucha actual es la revitalización del mapudungún, el idioma mapuche. Queremos comentar que las imágenes que han acompañado la presentación del Lamien son imágenes que él ha registrado de su ñuque durante los días de piñoneo. En el año 2020 publicó su primer libro de poemas titulado Cuchequepum. Su segundo libro es Pilmeiken en u Choiqueñipian. Le agradecemos su escritura poética, la compartencia de las historias que se mantienen en sus rucas cuando todos se van a las ciudades, del fogón que provee del calor entre los fríos de la nieve. Pedimos más afafán para despedir a nuestro Lamien. ¡Ya! Chaltumay Lamien. Chaltu. Mari, Pulamien, Pupapay, Chachay, Pu autoridades tradicionales, Pu Huechequeché, Aul Chasomo, Compuché, Mulepalu, Tufachi, Trabuno el Catual. Les saludamos desde Ficualmapu, el Festival Internacional de Cine y las Artes Indígenas en Gualmapu, y les damos una cariñosa bienvenida. Especialmente saludamos a las autoridades de la Universidad Católica de Temuco, como en Enruca, en este Hueñol Tripantu, a la Dirección de Extensión Académica y Cultural, Vicerrectoría de Vinculación y Compromiso Público. También vamos a saludar a las delegaciones que nos acompañan hoy. Queremos saludar desde Nueva Imperial, han querido hacerse presente también a través de los Pulamien que vienen de la comunidad Juan Tranamán. ¿Dónde están los Pulamien de Juan Tranamán? Allá están saludando. También tenemos la presencia, hagamos afafán nomás, la presencia de Luis Levi Aninao, encargado de Asuntos Indígenas de la Municipalidad de Temuco. Un aplauso. Vamos a estar saludando durante toda la noche a las delegaciones. También queremos hacer un saludo cariñoso a la delegación de Galvarino, a la comunidad Huenchulepín de Lepún y a Lof Pelantaro. Presente también están con nosotros la delegación de Pitrufquén. Así que una fafán también. Muchas gracias por su presencia. Desde la música, la literatura y las artes indígenas y afro nos reunimos para recibir a este nuevo ciclo. Solsticio de invierno le llaman. Huiñol Tripantu decimos les mapuches. Luego de la noche más larga del año, entre el 21 y el 24 de junio, el sol comienza su regreso, su baile. Dicen las voces de nuestras ancestras y ancestros que los días se van alargando cada jornada a un paso de gallo. Desde Ficualmapu nos sumamos a las iniciativas que desde distintos territorios se realizan para recibir a este nuevo ciclo. Queremos saludar también a Ufromedios, que desde el primer concierto han estado presentes y que hoy, una vez más, se suman a la transmisión de este evento a través de su señal abierta 38.1 para Temuco y Padre Las Casas, del canal 48 Telefónica del Sur, desde Concepción a Coyhaique y por la señal online www.ufromedios.cl. Chaltumay entonces a Ufromedios por la transmisión. También queremos saludar al medio comunitario abajo de la línea del sector Santa Rosa de Temuco, que está realizando cobertura del concierto, y a Radio Curruf, que retransmite este concierto por su señal en línea. Ahí se escuchan entonces los afafanes para los medios comunitarios, Chaltumay también a los Pulamien que han venido a cubrir el evento.
Queremos mencionar que esta actividad está siendo interpretada en lengua de señas chilena para la comunidad sorda presente hoy y para las transmisiones de nuestro Huiñol Tripantu. Muchas gracias a las Lambien Jacqueline Atala y a Miriam Pailahueque por este trabajo. También saludamos entonces a la comunidad sorda que están presentes también en este evento. También hay saludos, una fafán. Y también queremos saludar a toda la gente que se está conectando a través de las redes sociales. Quizás en un momento más podemos dar algunos saluditos, así que les invitamos a que manden su nehuen, sus mensajes, ¿cierto? Para que podamos también saludarlos a todos. Y ahora sí, continuamos esta bella actividad con la música de una querida Lamien, Kuri Lafken, cantautora... Ya. Una fafán entonces para la presentación de la Lamien Kuri Lafken. Bien, Kuri Lafken entonces es cantautora mapuche lafkenche, nacida en Quinta Normal, Santiago. Ella pasó gran parte de su niñez en la Futahuarría hasta su retorno al territorio del Budi, Lafken Mapu, de donde procede su familia materna y paterna. Desde el 2013 comienza a mostrar sus primeras canciones escritas y cantadas con guitarra. En estas canciones nos habla de sus experiencias de vida, sentires personales, de la naturaleza y su defensa, del ser mapuche en el campo y la ciudad. Mezcla ritmos de la trova y el rap, acompañando cada letra y estrofa con sus melodías, pasando por distintas emociones que son transmitidas y que nos comparte hoy. Saludamos con mucho cariño a la ñaña Kuri Lafken y la recibimos con un fuerte afafán. ¡Yeah, yeah, 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 yeah! Cuando la vida me alcanza, cuando no escucho palabras, me voy al mar, me voy al mar, me voy al mar, me voy al mar. Cuando quiero salir, cuando no quiero estar así, cuando perdida me encuentro, cuando no siento el viento, me voy al mar, me voy al mar, me voy al mar, me voy al mar.
La montaña es mi sustento. Cuando lejos yo me encuentro y a pesar de tanto frío puedo descansar porque me abraza el mar, las plantas y el volcán, me abraza la lluvia. Porque me abraza el mar, me abraza el volcán, me abraza la lluvia. Porque me abraza el mar, me abraza el mar, me abraza el mar. Me abraza el mar. Feliz Mari Comche, Milelu Fachante, Chau Klein Fachante, Fei Ta Unyol Chipanto ni Sungu, Fei Tamnakme Sungu, Fei Mu Melepain Tatufamu, Fashi Punmu. Incheta Kuri Lafken Chingen, Nituin Mili Fudileu Fuma Pople, Kayuklen Tati. Les saludo primero que todo, estoy muy contenta de estar acá. Como bien me presentaron, soy Kuri Lafken, del territorio del Budi. Y como ven, no vengo sola, así que estoy contenta de esta ocasión. Y bueno, quiero invitar a un Lamgen, a un Werni muy querido, Mankekura. ¿Cuántas veces he buscado una salida? ¿Cuántas veces he querido reírme de esta agonía? ¿Cuántas veces he llorado haciéndote compañía? ¿Cuántas veces me he burlado de la mano enemiga? De la mano enemiga.
Cuántas veces he buscado una salida, cuántas veces he querido reírme de esta agonía, cuántas veces he llorado haciéndote compañía, cuántas veces me he burlado de la mano enemiga, de la mano enemiga. Tan lejos de la familia, de la comida, es agua que estila por estas montañas con cara de luna que ya son saladas, nostalgia de la noche estrellada en la cama, esperando la calma de la mañana, interrumpida por perros que ladran sus armas a la ventana, pisadas cristalizadas en esta tierra, última pasada del filbún que siempre apaña la soledad de quien lo espera. Otra lágrima para estas penas, otra lágrima para estas penas. Pero aún sigo muerta en vida. Si no fuera por la tierra, por el aire y por la risa, me gusta tu compañía. Tu compañía. Y me gusta en las mañanas que me pegue la brisa. 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 La mañana me espera, el trayecto me llama entre los cerros buscando mi huella perdida en las hojas quemadas, recordando las manos ajenas que la perturbaban. La llama recuerda en mi cara, mi piel morena, ojos que observaban como el Mercham lo rodeaba, como la ñaña de la ceniza, sonrisa regala, sonrisa rociando mi cara con agua de lluvia, limpiando la mala gana, apagando la garganta amarga de lengua malintencionada. El corrupt la pasa, pero le pesa a medida que avanza de estas ofensas respecto a la raza, se vuelven blandas y las amasas. Pero aún sigo muerta en vida. Si no fuera por la tierra, por el aire y por la risa, me gusta tu compañía. Tu compañía. Y me gusta en las mañanas que me pegue la brisa. 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 Que se nos pegue la risa.
Mi corazón de nuevo está conectado con la tierra. Hay tantas preguntas sin respuesta. Hay tanta injusticia y no muestra en la mano el gatillo que aprieta. El gatillo que aprieta. No me canso, no me basta, que haya tanta gente adentro de las canas, mientras fuera forestales arrasa la magüida, talan flora nativa, cautivan animales rompiendo sus guaridas. Prometo hacer todos tus miedos cenizas junto a la danza del fuego y emprender así mi vuelo. Cada vez que vuelvo a casa pienso en que volveré a ver tu cara, pero no es así, tú no estás aquí, te llevaron de aquí. Cada vez que vuelvo a casa pienso en que volveré a ver tu cara, pero no es así, tú no estás aquí, te llevaron de aquí. Por estar tirando piedras lejos de la guardia, a pesar de las balas, ojalá que tu espíritu inquieto vuele lejos, 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 siempre muy lejos. Mi corazón de nuevo se aprieta. Mi corazón de nuevo está conectado con la tierra. Hay tantas preguntas sin respuesta. Hay tanta injusticia y no muestra en la mano el gatillo que aprieta. El gatillo que aprieta. El gatillo que aprieta. Gatillo que aprieta. Quiero agradecer al Lamien Alfonso Painequeu, nuestro Lamien igual, pariente, lafkenche, que hizo un solo de corneta, cornetufe. Así que Chaguel Tomay, Lamien Alfonso, un sonido del lafken típico, toque, así que se agradece. De tanto andar y no ver nada, pero hoy la lluvia me aliviana, sacude mi cuerpo, transforma mis ganas. Hoy respiro con toda mi garra, suelto la garganta y aprieto mi arma, y aunque las palabras
suelto los nudos, lo que invade mi alma, donde se puede escapar, donde arrancar, si todo tan podrido está, y con mi mente de garra, broto con amor y empuño todo este dolor. Perdida en el tiempo del mundo me encuentro, perdida en la tierra asfixia de cemento, perdida en la ciudad, lejos de los cerros y el mar, donde me quiero quedar. Perdida en la ciudad, lejos de los cerros y el mar, donde quiero descansar. Como un río fluyo de la cordillera al mar, como los peces que nadan y se mueven sin parar, alejándose de todo lo que le hace mal. Y es verdad, el humano invada todo ser, se pone a cazar. Esta humanidad ya no espera, a la tierra explota y a las plantas acelera. Me desespera que seamos tan invasivos y arrasemos con todo lo que se nos muestre en el camino sin que nadie nos importe. Que devastemos la tierra en el sur y en el norte, sin frontera ni horizonte. En todos lados la tierra resiste y a pesar del cemento no se extinguen las raíces. No Himalaya infe mupe tumon en la intu fashimapunil no cuento fashimapunil ni mal farnia inki mornia zungunia inki un las que mapu bueno mapu zunguan mukomantu. Perdida en el tiempo del mundo me encuentro, perdida en la tierra asfixia de cemento, perdida en la ciudad, lejos de los cerros y el mar, donde me quiero quedar. Perdida en la ciudad, lejos de los cerros y el mar, donde quiero descansar. Tiempo te llevo aquí dentro, ¿qué importa ganar o perder? En esta vida todo se puede echar a perder. Esta vida nos trae tormentos, pero nos apañamos en cada momento. Hay que aprender, desaprender la forma de amar sin tener ni poseer. Te quiero sin quererte a mi lado, me encanta cuando el viento hace encontrarnos. Que no deje de llover, te invito a caminar bajo la lluvia otra vez. Y que no deje de llover, te invito a caminar bajo la lluvia otra vez. Lluvia otra vez. Bajo la lluvia otra vez.
esta vida todo se puede echar a perder. Esta vida nos trae tormentos, pero nos apañamos en cada momento. Hay que aprender, desaprender la forma de amar sin tener que hacer. Te quiero, sin quererte a mi lado me encanta cuando el viento hace encontrarnos. Que no deje de llover, te invito a caminar bajo la lluvia otra vez. Y que no deje de llover, te invito a caminar bajo la lluvia otra vez. A tomar mate y que corra sin parar. Y en la noche prendemos una vela y nos fumamos lo que sea. La emoción va a estallar, te invito a tomar mate y que corra sin parar. Y que corra sin parar. Y que corra sin parar, te invito de nuevo a tomar mate. No importa si empezamos temprano y se hace tarde. Con el agua bien calentita, vamos a dejar la conversación bien clarita. Mientras más rato estemos, vamos a dejar que vuelen los pensamientos, que se desaten todos los sentimientos y poder sanar lo que no ha podrido por dentro. Y en la noche prendemos una vela y nos fumamos lo que sea. La emoción va a estallar, te invito a tomar mate y que corra sin parar. Y en la noche prendemos una vela y nos fumamos lo que sea. La emoción va a estallar, te invito a tomar mate y que corra sin parar. 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 Quiero agradecer a mis compañeros, compañeras, mi Julamien, mi Reinma, mi hermano en las congas, las percusiones, en el cajón, en el güiro, Darío Malo. En el bajo, mi Carucatu, mi vecina Lamien, las Kenchi igual del territorio, Lorena, Águila. También bajista de Pucucheñuque, de Pirulonco. Y en la trompeta, mi sobrina, Admalén Milleray Malo. Agradecemos la invitación del FIC igual, de este ciclo, de este renuevo, de este renacer, de este brote, de este Wiñotún. Su energía de Somos la Mieno, el Cantufe en este escenario. Agradecemos también a los músicos que la acompañan, a Darío, Admalén, Lorena, Alfonso y a quien acompañó con el canto a Lamien Manquecura. El Lamien Manquecura tiene su tugunen en Love Sancul, comenzó a hacer música a los 13 años, escribiendo sobre sus experiencias como mapuche en el campo y la ciudad. Chaltumay Lamien. Lamien Curi está
Como para otro tema. Mientras se decide, les decimos que Pilcualmapu tiene como lema del año Huechequeche Ñine Huenmeu, la energía, la fuerza de las juventudes. Por eso este Tribuno del Catual, este concierto, se ha llenado de voces jóvenes como las de Curilafquén, con el Nehuen, la potencia, la reflexión y las artes de Huechequeche y Pulchasomo. Chaltumay, Lamien, Pulamien. ¿Qué dice Curi? Ya, K500. Ya. Feley, entonces. Una fafana, entonces, para que tenga ahí harto Nehuen. Por la noche pasan tantas cosas y la verdad que esto cada día me devora, sentada a cualquier hora, esperando el momento para detonarme sola. A donde mire voy a jugar inquieta con los brazos enteros, las venas abiertas me pierdo entre laberintos eternos que con el tiempo se hacen cada vez más pequeños, de tanto recorrer, de tanto deambular en círculos desconocidos por algún lugar. Hay tanto que esperar, tanto por aguantar, las ansias me carcomen, las migas hacen más. Ay, me pierdo otra vez, te miro de reojo pa' ver qué vamos a hacer. Ay, me pierdo otra vez, te miro de reojo pa' ver qué vamos a hacer. A ver qué vamos a hacer. No tengo prisa alguna, no espero nada, bien, está bien. El barro en mis pies para sentirme viva y renovarme otra vez. Porque el aire, las flores, la brisa, todas conspiran para sacarme una sonrisa. No tengo miedo, corro sin prisa, con amor desaprendiendo para no estar tan muerta en vida. Ay, me pierdo otra vez, te miro de reojo pa' ver qué vamos a hacer. Ay, me pierdo otra vez, te miro de reojo pa' ver qué vamos a hacer. Estamos dispuestas a hacer lo que queramos porque nada nos detiene, porque no tenemos amo. Mientras los pájaros vuelen, mientras la tierra se prepare, mientras la tutuca suene, a donde sea caminaremos atenta, invocando a las ancestras, recordando nuestras muertas. Cada momento inesperado, cada caricia del viento es una buena buena. Ay, me pierdo otra vez, te miro de reojo a ver qué vamos a hacer. Ay, me pierdo otra vez, te miro de reojo pa' encontrarnos y querernos otra vez. Bien, gracias por ese regalo. Ahora sí, un fuerte afafán para despedir con mucho cariño
a nuestra ñaña Curilafquén, Chaltumay. Un último afafán para nuestra ñaña. Bien, queremos contarles que tenemos el honor de saludar a la lamien Elisa Bendaño, lamien luchadora Olcantufe, Premio Nacional de Música 2022, que nos ha querido acompañar en esta celebración. Nuestra lamien Elisa, por ahí está, le mandamos mucho cariño. Ahí está nuestra lamien. Gracias, lamien, por su presencia. También queremos saludar cariñosamente a lamien presentes hoy. Está con nosotros el poeta y Ñimelcafe Ervin Quintupil de Saltapura. Ervin Quintupil de Saltapura, perdón, ¿estará por ahí para que salude también? Nos dijeron que estaba. Y bueno, nos han llegado saludos desde las redes sociales. Tenemos aquí el saludo de Luz, que nos saluda también desde Maquehue. Tenemos a Eugenia Huenteo, que nos saluda desde Puente Alto. A Pamela Raín, que nos saluda desde Panguipulli, Mapu, desde distintos territorios. Entonces nos están saludando a través de las redes sociales. También tenemos a Rosita Huenchumilla, que está también aquí, dejó un saludo para el lamien Bastián. Tenemos saludos desde La Pampa del Tamarugal. Verónica Jaramillo nos saluda desde Osorno. También Yochabel nos saluda desde Pucón. Katia nos saluda desde Licanray. Y también tenemos un saludo de San Francisco de Mostazal, desde distintos territorios. Entonces están acompañando esta transmisión de Ficwal Mapu. Y ahora recibimos con entusiasmo y alegría a nuestra lamien Luta Cruz. Les cuento que ella es cantante y compositora afrochilena, activista por los derechos de las mujeres afro y barbuda. Su cercanía con la música inicia en su infancia cantando en iglesias de Santiago de Chile y en su adolescencia participa en competencias corales en Sao Paulo, Brasil. En el año 2018, en Santiago de Chile, estudia canto en la Escuela Superior de Jazz para luego dar vida a sus composiciones musicales acompañada de una banda y bailarinas que florecen esta experiencia musical. Ha sido representante de Chile en diversos festivales internacionales y nacionales. Sin duda, su música representa un sello profundo de construcción identitaria, por su fuerza, por su estética, por su visión. En su propuesta artística encontramos un manifiesto a la libertad de ser en nuestra esencia. Recibamos con un gran afafán a Luta Cruz, quien se presenta con sus músicos y bailarinas. Yeah, 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 yeah. Muy buenas noches, Mari Compuche, estoy muy feliz de estar aquí. Para mí como mujer afrochilena es un tremendo honor poder viajar con la música, poder conectar con la comunidad indígena y que la comunidad indígena me haya invitado a cerrar este tremendo concierto que tiene, ¿no es cierto?, por motivo el Buñol Tripanto, que es una fecha tan importante que debiese de ser mucho más visible siempre, que todos los años la gente tenga más y más conciencia de este nuevo ciclo, ¿no es cierto?, que se empieza con mucho amor. Y con mucho amor es que hoy nosotros venimos a hacer música para todos ustedes, esperando que les guste. Vamos a abrir nuestros corazones y esperando que sientan todas estas sensaciones y emociones con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar aquí hoy. Gracias a todas las personas que estuvieron antes, a todos los lamien que estuvieron antes, presentándose, que son tremendos artistas.
Vamos a empezar con una canción que es la primera canción de mi primer disco y se llama ¿Para qué más? Conoces mi piel, cariño, la falta de tiempo, la respiración se agita dentro del pecho. Veo tu espalda moverse al respirar, volteas la cara y vuelves a tu postura. Me escuchas hablar y gritas todo lo que puedes por dentro para no hacerme sentir mal. Ya lo había sentido antes así. La música y el tiempo, mucho tiempo necesito para mí. Siéntate de mi lado, conversemos sin hablar. Tómate de mi mano o de la mano que quieras. Conoces mi piel, cariño, la falta de tiempo, la respiración se agita dentro del pecho. Veo tu espalda moverse al respirar, volteas la cara y vuelves a tu postura. Me escuchas hablar y gritas todo lo que puedes por dentro para no hacerme sentir mal. Yo la había sentido antes así. La música y el tiempo, mucho tiempo necesito para mí. Siéntate de mi lado, conversemos sin hablar. Tómate de mi mano o de la mano que quieras. Siéntate de mi lado, conversemos sin hablar. Tómate de mi mano o de la mano que quieras. Yo nací en un territorio en Santiago, donde se supone que era un valle, donde debería de ser totalmente diferente a lo que es actualmente. Y nacer en este territorio, ¿no es cierto?, que es una ciudad, y tener una corporalidad afrochilena es difícil. Es complejo porque la gente siempre me extranjeriza. Y acá en Chile existen diferentes corporalidades. Existen corporalidades indígenas, existen corporalidades afros y existen otras corporalidades también que son importantes de visibilizar. Y creo que también, en el caso mío, soy una mujer barbuda, yo nací así, y creo que es importante que todas las mujeres en el mundo entendamos que lo único importante es sentirnos felices con nuestro cuerpo.
Y la canción que viene a continuación habla un poco de mi historia como persona. Como le comentaba, yo nací en Santiago y mi madre es una mujer afro de piel brasilera que llegó a Chile en época de dictadura. Imagínense. Y esta canción está cantada y escrita en portugués porque también Brasil es una parte de mí, pero es importante siempre cuando uno mezcla, en el caso mío, es importante entender de que también hay mucho trabajo que hacer en los territorios donde nacemos, a pesar de nuestra mezcla. Y es por eso que estoy muy, muy, muy feliz de estar aquí en FIC Wallmapu. Esto se llama, muchas gracias, esto se llama Caminando Juntas. C'est vrai chemin, l'amour, c'est vrai chemin. Como se os pássaros soubessem com cantos, eles irão. Esto. Muchas gracias por esperar. Y ahora sí vamos con todo. Muchas gracias. Mucho Nehuen, es que aquí hay mucho Nehuen, yo creo que eso también. Ya pues. Vamos con todo. Esto se llama Caminando Juntas. Devez-nous faire sentir vivant. L'amour, c'est vrai chemin. Como se os pássaros soubessem com cantos afiados, eles irão se arrepender de não serem mais. Mesmo assim as flores virão ao pôr do sol.
Me dicen por aquí si le puede poner más retorno al bajo, por favor. ¿Cómo escuchan ustedes? ¿Escuchan bien? Quería comentarles que también soy parte de la comunidad LGBTQI+. Y creo que eso es algo muy íntimo también. Y la intimidad de las personas no debiese de ser un tema para otras personas. Creo que si todo nace desde el amor y la admiración, porque el amor es un sentimiento tan extenso, el amor nos eleva, como dice al principio. El amor es uno de los sentimientos más poderosos del mundo. Por amor es que hoy también estamos aquí, ¿verdad? Por amor y admiración. Así que yo siempre les invito a que sientan y creen más amor en sus vidas. Creo que en la época que estamos viviendo hace mucha falta amar y amarse. Aprender a decir no, aprender a decir basta, aprender a decir no quiero. En la época de pandemia fue muy reveladora. Yo creo que no solo para mí, sino también para muchos, muchas y muchas que estamos aquí hoy y para la gente que nos está escuchando. En mi historia, en confinamiento, decidí dejar de depilarme y descubrir mi cuerpo desde otra visión. Y me di cuenta que tenía esta preciosa barba, porque yo sabía que tenía barba, pero no sabía hasta qué punto. Y siento que todo esto que hace mi cuerpo es precioso, porque fui hecha así, por alguna razón, y es importante amarse, como les decía. Y en esta época fue que escribí esta canción que dediqué para mi madre. Como les comento, mi mamá es una mujer brasilera y ella lleva muchos años viviendo fuera de Chile. Y ser una corporalidad afrochilena, ser tratada como extranjera en pandemia fue muy fuerte. Estar en un país que se supone que es tu país, que es tu amparo, ¿verdad? Y ser tratada como extranjera es complejo. Me imagino que deben de entender algo de lo que yo les digo, ¿verdad? Esto se llama Mañé. Pensava que a noite era você, mãe. Não dava pra descansar. Você trabalhando até a tarde, chegando à noite em casa. Eu já sabia me cuidar, então eu pensava que a noite era você, mãe. Não dava pra descansar. Você trabalhando até a tarde, chegando à noite em casa. Eu já sabia me cuidar, então mãe, preta mulher gigante, me ensinou a não retroceder.
que a noite era você, mãe. Não dava pra descansar, você trabalhando até a tarde, chegando à noite em casa. Eu já sabia me cuidar então, mãe. Preta mulher gigante me ensinou a não retroceder. Você é a mulher da minha inspiração. Ainda tem vezes que eu não quero saber. Você é a mulher da minha inspiração. Ainda tem vezes que eu não quero te ver. Muchas gracias. Quiero pedir otro aplauso muy fuerte para el equipo de bailarinas, por favor. La música es algo muy hermoso. Es primera vez que muchas personas hoy de mi equipo estamos en Temuco, y la verdad es que les puedo comentar de que la gente de aquí es hermosa. Nos han tratado con mucho amor, con mucha importancia. Y eso hace reflexionar nosotros que vinimos, ¿no es cierto?, de Santiago. Allá sabemos que las cosas son totalmente diferentes. Y qué importante que aquí todavía la gente sienta y sepa lo que es respetar. Yo estoy muy agradecida de eso. La canción que viene a continuación es un manifiesto. Viene desde la intención de expresar qué se siente tener un cuerpo afrochileno. Nace desde la intención de representar a otras personas como yo. Y les invito también a que escuchen próximamente la versión que va a estar disponible dentro del disco que se lanza el día 14 de julio. Va a estar en todas las plataformas el disco completo. Este es mi primer disco. Y para que lo compartan, lo comenten, lo escuchen. Y esto es una afrocueca. Investigué y entendí con grandes maestros de la música folclórica que la cueca es afro. Porque lo es cierto. Y con esta intención de hacer una reivindicación, ¿no es cierto?, y decir, a ver, ¿qué hacemos realmente con la música folclórica, por decirlo así? ¿Mostramos realmente todas sus raíces? ¿Mostramos realmente lo que significa? La idea es no seguir perpetuando conductas que hayan hecho los colonizadores.
Es por esto que quisimos hacer esta canción. Espero que les guste mucho. Hoy no estamos con percusión, pero usted, por favor, siéntalo en su corazón. Esto es Manifiesto Antirracista. Los mismos ojos de mi madre son los mismos ojos de mi hermana, ambas apuntadas por igual. Negras, sucias, violentas, sexuales, esclavas. Y pienso, ¿acaso tengo tiempo para preguntarme si soy negra? Si soy negra cuando me exotizas, si soy negra cuando me golpeas, si soy negra cuando me discriminas, si soy negra cuando me extranjerizas, y aún así debo tolerarte. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam, pam. Blancas, todas lisas, todas rubias, todas depiladas, todas blancas, todas lisas, todas rubias, todas depiladas. Y yo, eso. Tienes más privilegios por ser más clara, morena, puriche, samba, cholita, parda birracial. Y pienso, ¿acaso tengo tiempo para preguntarme si soy negra? Si soy negra cuando me exotizas, si soy negra cuando me violentas, si soy negra cuando me discriminas, si soy negra cuando me extranjerizas. Y aún así debo tolerarte.
qué hermoso que lo disfruten junto conmigo. Bueno, y quiero presentar también, ya estamos en la mitad más o menos, y quiero presentar a este hermoso equipo que decidió venir conmigo a Temuco. Quiero pedir un aplauso muy, muy fuerte para Ignacio Galaza en el bajo, Alain Jerez en guitarra, Taina Henry desde Haití, corista. Eso. Vicente Acuña en flauta. Qué importante es compartir con diferentes comunidades, ¿verdad? Para mí es un honor tener aquí a una mujer haitiana en el escenario. Creo que también es población originaria y es súper lindo también mezclarse con ellos, tienen toda una cultura muy preciosa. Y bueno, vamos a seguir. Esta canción que viene a continuación es una canción dedicada a todas las personas que trabajan en limpieza. Porque no solo limpian la basura que nosotros vemos o que dejamos, ellos hacen un trabajo espiritual. Porque cuando los espacios están limpios y bonitos, uno se siente bien, ¿verdad? Cuando las cosas están desordenadas y media sucias, nos sentimos aproblemados. Yo creo que todas estas personas que trabajan en este hermoso rubro son personas sanadoras. Y esta canción se llama, va dedicada para todos ellos, con todo mi corazoncito, con mucho amor, de verdad. Esta canción se llama No quiero vivir para trabajar. ¿Cuándo dejaré de verte barrer? ¿Cuándo empezaré a verte crecer? Caminando con la cabeza agachada, mirando al piso pensando si te alcanza la plata. Stop, miren, miren. Vamos, ¿ya cacharon? ¿Escucharon, verdad? Ya, entonces digo, mirando el piso pensando, y ustedes dicen, si te alcanza la plata, vamos a hacer una prueba, ¿ya? Yo voy ahora. Mirando el piso pensando, si te alcanza la plata. Eso, de nuevo. Mirando el piso pensando, si te alcanza la plata. Esa. Vamos de nuevo. 1, 2, 3 y... ¿Cuándo dejaré de verte barrer? ¿Cuándo empezaré a verte crecer? Caminando con la cabeza agachada, mirando el piso pensando si te alcanza la plata. Trabajando día a día bajo el sol, de la mañana a la tarde, orgulloso. Nadie sabe quién eres, olvidando el valor que tienes. Necesito ayuda, necesito un hogar, necesito una vida, no vivir para trabajar. Necesito ayuda, necesito un hogar, necesito una vida, no vivir para trabajar. ¿Cuándo dejaré de verte barrer? ¿Cuándo empezaré a verte crecer? Caminando con la cabeza agachada, mirando
te alcanza la plata. Trabajando día a día bajo el sol, de la mañana a la tarde, orgulloso, nadie sabe quién eres, olvidando el valor que tienes. Necesito ayuda, necesito un hogar, necesito una vida, no vivir para trabajar. Necesito ayuda, necesito un hogar, necesito una vida, no vivir para trabajar. Necesito ayuda, necesito un hogar, necesito una vida, no vivir para trabajar. Necesito ayuda, necesito un hogar, necesito una vida, no vivir para trabajar. Necesito ayuda, necesito un hogar, necesito una vida, no vivir para trabajar. Necesito ayuda, necesito un hogar, necesito una vida, no vivir para trabajar. Cargando lo que alguna vez fue una mochila, el chovi por adelante colgado la seguía mirando. Cargando lo que alguna vez fue una mochila, en un lodo hasta la cintura metidos, con el dolor de los años pasados, en el camino avanzaban agotados. Cargando lo que alguna vez fue una mochila, con el peso de sus decisiones, con todo lo que tiene de bienes, veía pasar los lunes. Cargando lo que alguna vez fue una mochila, una bella mujer del Caribe, mirando con amor a su bebé, en la selva se dejó llevar por el canto de un ave. A sus pies, lo que alguna vez fue una mochila, ella miró hacia el cielo, dio su último suspiro después de escribir, sálvenlo. Todo lo que se parece al amor lo vi en ti, en tus ojos de luna. Ay, 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 pégate a mí, mami. Una mujer, precioso ser, color amanecer. Saber elegir amor para mí, sin dolores ni dudas.
te amo, bebê. Preciso de vocês perto de mim. Esse calorzinho bem gostosinho. Nossa, que calor. Vini Shirley, bem gostosinho. Vem até mim. Vini Shirley, bem gostosinho. Vem até mim. De todas as cores, vocês são as mais bonitas. Eres tan necesaria como el agua en la tierra, tan valiosa, tão preciosa. Você tem a cor do amanhecer, mulher. Muchas gracias. Mi corazón se estremece con ustedes. Todos sus aplausos van a quedar por toda mi vida guardados en mi corazón. Nunca más voy a olvidar que vine a Temuco y que viví esta experiencia tan hermosa. Muchas gracias. Y vamos a cerrar con broche de oro, por supuesto, como se debe. Y para eso quiero compartir este escenario, este valioso y hermoso escenario, con otra mujer afro, con otra mujer negra, de raíces muy, muy importantes en la historia de la liberación de la esclavitud. Quiero pedir un fuerte, fuerte, fuerte aplauso para la rapera, poeta, compositora, actriz y cantante haitiana, Taina Henry. Hola, muchas gracias. ¿Cómo están? Qué hermoso. Yo estoy feliz de estar aquí porque lo que se hace aquí es muy importante para mí y para mi cultura. En mi país tratan de olvidarse de su idioma. Enseñan a los niños que el idioma materno no es un idioma. Y eso es lo que está haciendo aquí, lo que están haciendo. Es importante para mí, es un gusto estar con ustedes. De verdad, espero que disfruten la música. Esta canción tiene como título Afrontó, significa afrontar. ¿Cómo afrontamos nosotros la vida? Vai, me dá, me leva demais. Não sou só presente, sou preta rapaz. Mulher gigante, também samurai. Sou chileno que você encontrar. Come papai, teu governo trai. Ninguém acredita em você, aliás. Você mata preto na rua, então vá, 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 vá. Se quiser apontar pra mim, vem. Não sou de carne.
cor de ouro, sabe? Se quiser pode dançar, vamos juntar, nos colar, vem cantar. Souble rive sou mes amis, bani, konen mwen pa pou kom gamoun. Si ou vle danser kon sa solo, voye ko ala mpa man. Sikali! Me preparo para a guerra que será, contra pensamento a contrariar, contra pensamento a contrariar, o povo vai ganhar. Me preparo para a guerra que será, contra pensamento a contrariar, contra pensamento a contrariar, o povo vai ganhar. Frap, 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 frap. Bate, 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 bate. Frap, 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 frap. Bate, 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 bate. Sin tap dormi sou te kon, to a vini pou se kon. Pi fò pepla nan la ri, mizè fè tou fin pati. Sak pa mouri pou patri, pe fè ko bat la kiti. Entre la kay tan kou touriste, bay biti san gran servis. Ma mette pou tout moun, ya du moun, ma panse tan kou moun. Yo ta vini pa prantis, yo ta vini pa pran plis. Tek sa yo fè sa fè pa yo, pa we pep nan plan pa yo. La kap toujou tret pou blan. Me preparo para a guerra que será, contra pensamento a contrariar, contra pensamento a contrariar, o povo vai ganhar. Me preparo para a guerra que será, contra pensamento a contrariar, contra pensamento a contrariar, o povo vai ganhar. Taina gostosa. Muchas gracias. Muchas gracias. Invitamos a los músicos, pasen, pasen. ¿No están? Ahí vienen, ahí vienen. Súmense aquí, venga, venga. Muchas gracias por esta hermosa noche. Muchas gracias por estar con nosotros. Nosotras, los ritmos afro, los ritmos comprometidos de su activismo, Mayum Lamien. Es una alegría recibirle a ustedes, a los músicos, a las bailarinas y a todo su equipo en esta Mapu. A Priscila Biernin Cruz, Taina Henry, Alén Herrera, Ignacio Galás, Vicente Acuña, Jacqueline Armijo, Camila Genicile, no sé si estoy bien ahí, Alén Herrera, Sol Ibarra y Vania López. Un cariñoso saludo y unos afafanes para todos, para todas ellas. Muchas gracias, Chaltumay, Pulamien. Bueno, por ahí nos están pidiendo Caquiñé. Vamos, ¿qué les parece si hacemos un gran afafán y vemos si está la posibilidad de un tema más? Pero que se escuche un fuerte afafán para Luta Cruz, su banda y todas las bailarinas. Muy bien, vamos a preguntar. Vamos a ver qué nos dicen. Feliz, ya. Entonces tenemos una canción más antes de terminar. Recibamos entonces nuevamente con un fuerte fafán a Luta Cruz. Hey. Hola.
Muchas gracias. Nos pillaron desprevenidos, no teníamos nada preparado, pero vamos a hacer algo acústico con mucho amorcito para ustedes. Y bueno, esta canción habla sobre la naturaleza, que es tan importante, que es la madre de todos y todas y todos nosotros. Esta canción nació cuando yo vivía en el Tabo, en el litoral de los Poetas, ahí a la orilla del mar. Y esta canción habla directamente para la madre naturaleza y se llama Misericordia. Ay, 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 misericordia. Te siento tan resplandeciente, cálida como el fuego, que ondeante me rodea como humo al aire. Sincronía real, perfecta, me estremece al tener conciencia de todo lo que desata mis ojos de esa gente que mata, su tierra lo ve y no lo siente. Desata mis ojos de esa gente que mata, su tierra lo ve y no lo siente. Yo no puedo más, quiero descansar sobre la tierra. Te presentas tan colorida, verde, llena, extendida. Caminando siento tu vida como llenas todo mi ser. Antojada en mis visiones, estás llena de heridas, tan inmensa y agresiva. Si sabemos por qué es, desata mis ojos de esa gente que
palabras te empoderan y puedes brillar. Eres natural, eres la naturaleza que te rodea. No hay razón, no, para aprisionar tu felicidad. Somos la brisa que moja el pasto por la mañana. Eres natural, eres la naturaleza que te rodea. Somos capaces de amar, no hay razón, no, para aprisionar tu felicidad. No hay razón, no, para aprisionar tu felicidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Luta Cruz. Agradecemos este regalo que nos acaba de dar Luta Cruz y sus músicos, una canción más. Bueno, les contamos que este evento está siendo cubierto por USTV para todo Santiago, así que también saludos para allá, desde acá, desde nuestro territorio. Para despedir a nuestro Slamien, queremos compartirle unos obsequios de parte de instituciones que han colaborado para que este encuentro con las artes y la música fuese posible. Invitamos, no sé si está por ahí, el vicerrector de Vinculación y Compromiso Público, Boris Isla Molina, y a Janet Paillán de FIC Gualmapu para hacerle un presente a nuestro Slamien Bastián Chandía Millanao. Pasen, por favor, los Slamien. Y les esperamos acá con una fafán. Le agradecemos también a Boris, a Janet, que viene por ahí. Gracias, Slamien, por su presencia. Así que por ahí traen los obsequios. Y con un fuerte afafán, entonces, saludamos a nuestro Slamien Bastián Chandía Millanao. También les vamos a pedir que se queden en el escenario, que no se retiren. Va la foto oficial, ¿cierto? Bien. También invitamos al director de Extensión Académica y Cultural, Carlos Lloró Sosa, y a Elisa Avendaño, Premio Nacional de Música 2022, para hacerle un presente a nuestra Slamien Curilafquén. Les pedimos que se acerquen al escenario. Y también sigamos haciendo afafán, si nosotros tenemos ahí harto Nehuen, harto como Nehuen para recibir a nuestro Slamien. Ahí todos los seguidores de Curi que vienen a escuchar su música, una música llena de naturaleza, territorio, activismo. Y una fafana entonces. Bien, entonces ya está con nosotros Boris Isla y llamamos ahora a Ervin Quintupil, escritor, y Ñimi Cafe para hacerle presente a nuestra Slamien Luta Cruz. Así que llamamos a nuestra Slamien Luta y le hacemos también entrega de un obsequio, un cariño desde Gualmapu.
Mañún Pulamien, juntamos la fuerza de nuestras voces para un gran afafán para los artistas Bastián Chandía Millanao, Curi Lafquén y sus músicos, Luta Cruz con su banda y bailarinas. Yeah, 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 yeah. Mañún Lamien. Queremos también mencionar y agradecer a la Lamien Yimara Praiwan con su trabajo de Wisub Rak Mapu, por su hermoso trabajo que comparte y que verán prontamente también nuestros artistas. Vamos a hacer la foto oficial. Todo el equipo, ¿cierto? Entonces, unas palabras de Janet. No, muy breve. Esto es algo muy especial para nosotros, para usted. Por su trabajo. Muchas gracias por su trabajo y por todo. Chaltumay, para mí, un gusto tener este agrado de estar con todos los artistas. ¿Me sumo acá? Permiso. Quiero agradecer y nombrar a mi Lamien Wenui también, que nos estuvo ayudando todo con la producción, que está ahí sentado tras bambalinas, que trafe Lamien, gracias por ayudarnos en la parte musical. Toda esa producción que ustedes escucharon fue también gran parte del trabajo que hizo el Lamien, que trafe. Y también agradecer a los intérpretes igual, que le han dado todo, así que Chabel Tumay también agradecida. Muchas gracias. Y bueno, antes de despedirnos, queremos contarles que este fin de semana, por 48 horas, podremos disfrutar en línea a través del sitio de Ficualmapu las películas que han sido parte de nuestro Guiñol Tripanto. Koukulen, Traitraico y Mapu Kuful, del artista visual Seba Calfuqueo. Mupalá, de las realizadoras Luz Beide de Monterrosa, y Olowaili Green, Gisca Pacha, de nuestro hermano Aymara Johnny Marino. La espera, de Celina Manuel, Moisés y la muerte, de Luis Manuel Hernández. Un día en la vida de Noah Piu Gutak, del realizador Inuk Sacharías Kunuk. Son actividades que tenemos durante el fin de semana. También tendremos la muestra conjunta de nuestras amigas de Amor Festival este viernes 30 en la Biblioteca Galo Sepúlveda. A las 7 de la tarde estaremos presentando la película La Carta, de la realizadora Ángeles Cruz, un lugar propio del colectivo Hectara. En esta ocasión tendremos también la presencia de compañeros Estigua La Bastida, Jimena Salgado Cugua Ara y Carlos Sepúlveda. Entonces nos vemos allá, Pulamien. Agradecemos, les damos acá un fuerte afafán a todos nuestros artistas. Y bueno, nos vamos todos juntitos, pues cierto, sentimos que nuestros corazones entonces se han llenado de la hermosura, poesía y la música de nuestros Lamien hermanas y hermanos. Desde sus raíces originarias y afro nos han compartido sus artes, su compromiso y la posibilidad de la esperanza de un nuevo ciclo junto a todos quienes habitan este territorio, el Gualmapu. Nos unimos en Guiñol Tripanto con la naturaleza de la que somos parte y nos comprometemos en su defensa. Solo podemos defender el territorio si lo conocemos, decía la Lamien Anita Epulef, cuidadora de semillas y defensora del territorio en Curarrehue, y sus sabias palabras nos hacen sentido. Desde Ficualmapu esperamos que este Guiñol Tripanto nos recargue de sabias energías para seguir construyendo a través del arte las memorias que son semillas. En este año de foco especial en la fuerza de las juventudes decimos Huechequeche, Ñinehuenmeu. Agradecemos a los artistas del Gualmapu y del Picún Mapu que han estado presentes, Rume Mañún. Ayigún Huetripanto ni Oimuñi Huenui, Fentepua y el canto tragún Amulepe Hueñón Tripantu Tati. Yeah, 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 yeah.